Hola, yo soy Raquel y el día de hoy voy a hacer el primer video de vampiros en este canal. Los vampiros son mi criatura de la noche favorita. Desde hace muchísimo tiempo siento una gran fascinación por estos seres. De hecho, desde que estaba muy pequeña me gustaban mucho y pasaba horas y horas en internet investigando sobre ellos y leyendo cosas, leyendas, historias y demás. Cuando estaba chica realmente no me dejaban leer historias de vampiros porque pues estaba muy pequeña. Sin embargo, yo creo que mi fascinación hacia los vampiros puede que haya empezado con la historia del pequeño vampiro de Angela Somerborg y quizás sea por esto, pero yo recuerdo que desde antes de leer esta historia yo ya me sentía gran curiosidad por estos seres y, como digo, pasaba horas y horas y horas y horas leyendo cosas sobre eso. Después, ya conforme fui creciendo, ya pude tener acceso a otras historias de vampiros como Drácula, por ejemplo. Entonces, como a mí me gustan tanto los vampiros y esta temporada, qué mejor para platicarles sobre ellos, voy a hacer una serie de videos hablando de ellos. En este primer video les voy a platicar un poco acerca del origen de la leyenda de los vampiros, distintos mitos en distintas regiones, porque algo que a mí se me hace bien interesante, no solo de los vampiros, sino de muchas criaturas en general, que se ve mucho, es que en distintas culturas, en distintas regiones del mundo, desde hace muchos años siempre han habido leyendas que se repiten y que se parecen mucho. En este caso hablamos de criaturas que se alimentan de la sangre, siempre han existido en muchas partes del mundo. Entonces hoy les voy a platicar un poco de eso, de cómo surge el mito y de cómo se va desarrollando. La versión del vampiro que nosotros conocemos es una versión muy occidental, una versión de la Europa del este, de más o menos como del siglo XVI, XVII, alrededor de los 18. Sin embargo, ya se me deshizo la trenza. Sin embargo, como digo, desde antes existían estas leyendas. Una de las primeras fueron los Ekimu de los asirios. Estos eran cadáveres que habían sido mal enterrados, que habían llevado mal el rito de enterramiento y entonces por eso no habían logrado llegar al otro mundo, y entonces se levantaban en las noches e iban con sus seres queridos, con las personas que querían devorarlos. Luego tenemos también a los bricolacas griegos. Estos eran también nuevamente personas que habían sufrido muertes muy agresivas, muy espontáneas, prematuras, y que además no habían sido enterrados de la manera correcta, es decir, gente que se había ahogado o gente que simplemente no habían llevado a cabo correctamente el rito. Regresaba en las noches también, y esto era porque al no poder pasar al otro lado sus almas quedaban atrapadas en sus cuerpos en descomposición. Entonces seguían estando vivos, pero su cuerpo seguía descomponiéndose, entonces por eso tenían un aspecto cadavérico. En Asia tenemos el Betala hindú. El Betala es más bien como un espíritu que se va metiendo en los cuerpos de los muertos y que los posesiona y los utiliza para poder alimentarse de sangre. En muchos lados, incluso como los vampiros o las criaturas que se alimentan de sangre no son necesariamente personas muertas, sino que son espíritus o demonios. Y por ejemplo tenemos también en la India y en Arabia, tenemos a los ghouls, que igual son demonios que se alimentan de sangre. Y de hecho de la palabra ghoul viene como el ghoul, suena igual pero se escribe distinto, que también son como otra especie de criaturas que también se alimentan de las personas. Y luego llegamos aquí a América y también hay muchas leyendas acerca de criaturas así. En Sudamérica existe el Aceman, que es siempre una mujer. Es una mujer que de día es una mujer normal y de noche se transforma en murciélago o en alguna otra criatura y devora sobre todo la sangre de los niños, y lo hace bebiendo del dedo gordo del pie. Y entonces de aquí quiero como pasar a otra sección, digamos, que es la figura del murciélago relacionada con el vampiro. Y es que a mí se me hace bien interesante esto porque incluso en la historia de Drácula que tenemos, Drácula se transforma en un animal, sin embargo nunca mencionan en qué animal es. A mí me intriga mucho saber de dónde surgió esta idea de los vampiros con los murciélagos, porque los murciélagos que únicamente se alimentan de sangre son únicamente 3 especies, y las 3 especies viven aquí en América. Entonces, más bien antes en otras regiones, como también por ejemplo en Albania o en Rumania, los vampiros o estas criaturas vampíricas más bien se transformaban en lobos o en aves negras o en mariposas también. En los eslavos creían que más bien se transformaban en mariposas negras. Y tenemos otro tipo de mujer vampiro que se llama las strigas,
que son de Albania, son albanesas, y ellas se transformaban en insectos como mosquitos o abejas que iban y picaban a la gente. Luego aquí en México también tenemos bueno, no muchas, pero tenemos también historias sobre seres vampíricos. Están los tlahuelpuchis. Luego, relacionándolo también con esto de los murciélagos que digo, existe una deidad maya que se llama Camazotz, que es un hombre murciélago, y él era uno de los guardianes de Xibalba. Xibalba es el mundo de los muertos en la cultura maya y viene en el Popol Vuh, y es representado como un murciélago pero con ciertas características humanoides. A mí de verdad se me hace bien interesante y padrísimo ver cómo se repite de una manera muy similar el mito en distintas regiones y desde hace mucho tiempo, cuando todavía no había manera de que se comunicaran de un lado al otro. ¿Cómo convertirse en un vampiro? La más común y la más conocida es evidentemente por la mordida de un vampiro, pero no cualquier mordida de un vampiro va a poder hacer eso. No sé en qué momento se convirtió como en esta idea de que la mordida no era suficiente, sino que debía haber como una transferencia de sangre. Y es el hecho de que primero el vampiro desangra prácticamente a la persona y luego la vuelve a llenar de su sangre, y así se va haciendo como un ciclo hasta que la persona se transforma en un vampiro. En algunas fuentes, bueno, en algunas obras, la mordida del vampiro únicamente te convierte como en una especie como de sirviente semi-zombie. Obviamente en esta transición de humano a vampiro muchas veces no se logra correctamente y la persona muere antes de tiempo, y otras veces sí. Pero bueno, también como ya dije, en varias regiones hay muchas leyendas de que la gente que muere prematuramente o de manera muy violenta puede ser que se transforme en vampiros. Luego otra forma también es que el rito de funerario se ha llevado a cabo de manera incorrecta. Y para esto, de hecho, sí había muchísimos, sobre todo por ejemplo en Bulgaria, hubo una época en la que hubo una crisis de vampiros, y entonces la manera en la que los enterraban era, para evitar que regresaran de esa manera, eran distintas. La más común era atravesarles el corazón con distintas cosas, con barras de hierro o con estacas. De ahí viene la idea de que así es como se mata un vampiro. También había en Polonia, les cortaban la cabeza y ponían la cabeza debajo de sus piernas. También en otra región que no recuerdo ahorita, los enterraban boca abajo. Esto era por si querían salir, solamente se iban metiendo más a la tierra en vez de salir. Y así distintas supersticiones de cómo enterrar a una persona para evitar que regrese como un muerto. Otra que también es precisamente la de posesión de espíritu, en el caso de los Tala, que pues entran ya en cadáveres y se convierten en vampiros. Y la última forma de convertirte en un vampiro en realidad es nacer como un vampiro. En Rumania existen los Strigois, bueno, la leyenda de los Strigois, que son el séptimo hijo de un séptimo hijo, que nace ya con las características de un vampiro. En algunas versiones tiene que ser a fuerzas el hijo de una bruja, pero sí será el séptimo hijo de un séptimo hijo. El concepto de los Strigois se ha recuperado en algunas piezas de literatura, cambiándole un poco el sentido. En la trilogía de Nocturna de Guillermo del Toro es el nombre que se le da a los vampiros que se contagian con este virus. Y en la Academia de Vampiros de Rachel Mead vienen los Strigois, también son una especie de vampiros de las tres que aparecen en el libro. También después tenemos otra criatura que también se ha popularizado bastante, que son los Dhampirs o los vampiros, que son mitad vampiros, es decir, son hijos de un vampiro y una humana. Y esto es porque en estas regiones, sobre todo en Rumania, en Bulgaria y en esta zona de Europa del Este, se cree que algunos vampiros después de su conversión regresan con sus viudas o con la mujer que amaban y procrean un hijo. Se supone que los vampiros tienen básicamente muchas de las ventajas de los vampiros, sin las desventajas: pueden salir al sol y pueden alimentarse de otra cosa que no sea sangre, pero que además pueden ver a los vampiros cuando están siendo invisibles, porque también otra de las características es que algunos se pueden volver invisibles, aparentemente. Los vampiros pueden identificar estas cosas, y por lo mismo se popularizó mucho el que los vampiros fueran cazadores de vampiros.
Y esto de verdad pasó. De hecho, hubo una época en la que habían muchísimos charlatanes diciendo ser hijos de vampiros y que eran cazadores de vampiros, y que luego se descubría que no eran, y que llegaban a los pueblos únicamente a que les dieran dinero y a que les dieran comida gratis y cosas así, siendo que en realidad no lo eran. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye bye.